Jerome Powell, la mano siempre firme al timón de la Reserva Federal, recientemente enfrentó una lluvia de preguntas en el Capitolio. Su testimonio pintó una imagen de la economía estadounidense caracterizada tanto por la resiliencia como por la incertidumbre. Powell enfatizó la fuerza subyacente de la economía de los Estados Unidos, señalando la robusta creación de empleos y el gasto constante de los consumidores. Reconoció que la inflación, aunque todavía por encima del objetivo del 2% de la Fed, ha mostrado signos de enfriamiento. La evaluación optimista de Powell fue moderada por el reconocimiento de los vientos en contra que enfrentan los hogares estadounidenses. Las altas tasas hipotecarias, una preocupación persistente para los aspirantes a propietarios de viviendas, continúan proyectando una sombra sobre el mercado inmobiliario. Powell, sin embargo, se apresuró a distinguir entre la influencia de la Fed y las fuerzas del mercado. Enfatizó que las tasas hipotecarias están impulsadas principalmente por los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, que están fuera del control directo de la Reserva Federal. El presidente de la Fed rechazó los temores de recesión, argumentando que los indicadores económicos clave siguen siendo positivos. Reconoció los desafíos que plantea un mercado inmobiliario ajustado, y señaló que es probable que las restricciones de la oferta persistan incluso si las tasas de interés disminuyen. El impacto futuro de las políticas arancelarias, un tema de mucho debate, sigue siendo incierto. Powell reiteró el enfoque basado en datos de la Fed, enfatizando que los responsables de la política monetaria están monitoreando cuidadosamente la evolución económica. Adoptó un tono cautelosamente optimista, sugiriendo que la economía estadounidense está bien posicionada para navegar los desafíos que se avecinan. Sin embargo, también reconoció la necesidad de vigilancia, ya que la incertidumbre económica mundial y los riesgos geopolíticos continúan acechando. La Reserva Federal se enfrenta a la poco envidiable tarea de controlar la inflación sin sofocar el crecimiento económico. Powell reiteró el compromiso del Banco Central de reducir la inflación a su objetivo del 2%. Enfatizó que esto requerirá un delicado acto de equilibrio, calibrando cuidadosamente la política monetaria para lograr el resultado deseado. La herramienta principal de la Fed para influir en la actividad económica es la tasa de fondos federales, una tasa de interés a corto plazo que los bancos se cobran entre sí por préstamos a un día. Al subir o bajar esta tasa, la Fed puede fomentar o desalentar los préstamos y el gasto. Powell indicó que la Fed está preparada para mantener su postura política restrictiva actual si la inflación se mantiene por encima del objetivo. Sin embargo, también señaló su disposición a flexibilizar la política si las perspectivas económicas se debilitan o la inflación cae más rápido de lo previsto. La flexibilización cuantitativa, una herramienta política desplegada en tiempos de crisis económica, implica que la Fed inyecte liquidez en el sistema financiero mediante la compra de activos como bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Powell restó importancia a la probabilidad de recurrir a la flexibilización cuantitativa en un futuro próximo, afirmando que solo se consideraría si las tasas de interés llegaran a cero. El presidente de la Fed enfatizó la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en la política monetaria. Destacó que la Fed monitorea constantemente los datos económicos y está preparada para ajustar su curso si es necesario. El mensaje de Powell fue claro: la Fed está comprometida a utilizar todas las herramientas a su disposición para mantener la estabilidad de precios y apoyar una recuperación económica sólida y sostenible. El testimonio de Powell se extendió más allá del ámbito de la política monetaria, abordando cuestiones estructurales clave que enfrenta la economía estadounidense. El mercado inmobiliario, una preocupación perenne para los responsables políticos, recibió una atención significativa. Powell reconoció los desafíos actuales que plantea la escasez de viviendas asequibles. Señaló que esta escasez está impulsada por una compleja interacción de factores, incluidas las restricciones de zonificación, los costos de construcción y las tendencias demográficas. El espectro de los aranceles, un legado de las recientes tensiones comerciales, también se cernía. Powell reiteró la postura apolítica de la Fed, enfatizando que no es el papel del Banco Central comentar sobre políticas comerciales específicas. Sin embargo, reconoció el impacto potencial de los aranceles en la inflación y el crecimiento económico. El sector manufacturero, que alguna vez fue la columna vertebral de la economía estadounidense, ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas.
Powell reconoció la participación cada vez menor del sector en el empleo general, pero destacó su continua importancia. Señaló que la manufactura sigue siendo una fuente vital de innovación y crecimiento de la productividad. Los comentarios de Powell destacaron los complejos desafíos que enfrentan los responsables políticos en una era de globalización, disrupción tecnológica y dinámicas comerciales en evolución. El mandato de la Fed puede estar limitado a la política monetaria, pero su ámbito se extiende a comprender y responder a las fuerzas estructurales más amplias que dan forma a la economía estadounidense. Más allá de su papel en la dirección de la economía, la Reserva Federal tiene la importante responsabilidad de garantizar la estabilidad del sistema financiero. Powell reafirmó el compromiso de la Fed de completar el marco de Basilea III, un conjunto de normas regulatorias internacionales diseñadas para fortalecer la resiliencia de los bancos en todo el mundo. Estas normas, implementadas a raíz de la crisis financiera de 2008, tienen como objetivo mejorar la capacidad de los bancos para resistir las crisis económicas al exigirles que mantengan mayores niveles de capital. El presidente de la Fed también abordó las preocupaciones sobre los riesgos potenciales para la estabilidad financiera. Señaló que las reservas bancarias, un indicador clave de la salud del sistema bancario, siguen siendo abundantes. Esto sugiere que los bancos están bien posicionados para capear posibles tormentas económicas. El testimonio de Powell subrayó la importancia de mantener la independencia de la Fed de la interferencia política. Enfatizó que las decisiones del Banco Central se guían únicamente por los datos económicos, y su mandato de promover la estabilidad de precios y el máximo empleo. Reiteró que el presidente no tiene la autoridad legal para destituir a un miembro de la Junta de la Reserva Federal sin causa. La comparecencia del presidente de la Fed ante el Congreso sirvió como un recordatorio oportuno del papel multifacético del Banco Central en la economía estadounidense. Más allá de fijar las tasas de interés, la Fed desempeña un papel vital en la regulación de las instituciones financieras, el monitoreo de los riesgos sistémicos y la provisión de una voz de estabilidad y experiencia en tiempos de incertidumbre.